Welcome, welcome, welcome. Bienvenido al primer ejemplo de regresión cuadrática. Los objetivos de este video son realizar la regresión cuadrática en la calculadora de graficación T84, determinar cómo se adapta el modelo de regresión a los datos y luego haga predicciones con la ecuación de regresión. En estadísticas, el análisis de regresión incluye cualquier técnica utilizada para modelar y analizar tendencias entre una variable dependiente y una variable independiente. El análisis de regresión nos ayuda a predecir lo desconocido, utilizando el patrón de los datos conocidos. Y otra vez, este video se centra en la regresión cuadrática, pero tengo varios otros videos que se enfocan en diferentes tipos de regresión. En general, para analizar los datos lo que hacemos es hacer un gráfico de dispersión, o plantear los datos como puntos en el plano coordinado, y luego tratar de identificar qué tipo de función mejor se ajustaría a los datos. Y también podemos utilizar R cuadrado, o el coeficiente de determinación, para determinar qué porcentaje de la variación puede tener en cuenta por el modelo, y haremos eso en este video también. Otra vez, estamos enfocados en la regresión cuadrática. Si creamos una parcela de dispersión, y los datos se ajustan al patrón de una función cuadrática, como vemos aquí imagen en diferentes colores, podemos usar una ecuación cuadrática para modelar los datos y hacer predicciones. Vamos adelante y miren nuestro ejemplo. Aquí tenemos algunos datos sobre los ingresos de ExxonMobil de los años 2000 hasta 2005. Así que lo que hacemos es plegar los datos emparejados como pares pedidos en el plano coordinado y ver si los datos pueden modelarse con una ecuación cuadrática. Ahora es típico cuando X es un año para dejar que el año base representa X igual 0. Así que el año 2000 será X igual 0, 2001 X será 1, 2002, 2, y así en todo el camino a X igual 5. Así que el primer punto que llevaremos será 0,236, pero antes de hacerlo debemos escalar los ejes para asegurarse de que nuestros datos se adaptarán en el plano coordinado. Y aviso de que también he etiquetado los ejes X, E, y así que el eje X debe ir de 0 a 5, y el eje Y debe incluir los valores de 236, todo el camino a 375. Ahora desde el valor mínimo para Y es 236, rompe el eje y algo como esto. Y luego comience, digamos, 200, y tendremos un valor máximo de 400. De nuevo, este símbolo aquí indica. Hay un descanso en el eje, y ahora iremos más adelante y trazaremos estos 6 puntos. El primer punto es 0,236, 1214, 2207, 3250. 4300 y 5375. Para usted puede ver el patrón de este dato se adapta a la forma de una función cuadrática que se abre hacia arriba. Ahora vamos adelante y duplicemos la parcela de dispersión en la calculadora gráfica, y entonces determinaremos la ecuación de regresión como una función cuadrática. Para ingresar nuestros datos pulsaremos la tecla Stat y luego Entrar. Aviso, tengo algunos datos antiguos en L1 y L2. Si ir a la parte superior de la columna, presione Borrar, Entrar, borrará toda la columna de una vez. Hagamos lo mismo en L1, Borrar, Entrar, y ahora ingrese en nuestros X valores, que serán de 0 a 5. Ahora ingrese los valores y en L2. A continuación estableceremos los ejes sí como hicimos aquí a mano, presionando la ventana y luego configurando las minas y máximas de sí. Entonces sabemos que los valores X van de 0 a 5, pero quiero mostrar el origen. Así que voy a ir de -1 a 6, escalado por unos, y luego podemos pasar de 200 a 400, como hicimos a mano. Vamos adelante y escala esto a los 50 años. Ahora vamos adelante y encienda la parcela de dispersión. Pulsaremos segundo y es igual. Realmente ya está encendido, pero vamos adelante y presione Enter. Si no estaba encendido, podríamos colocar el cursor aquí donde está parpadeando y pulsar Enter. La trama de dispersión es la primera opción, y tenemos L1 y L2 para X e Y, así que todo parece bueno.
Vamos adelante y presione gráfico, y podemos ver que nuestra parcela de dispersión en la calculadora es muy similar a la parcela de dispersión que hicimos a mano. Ahora queremos ir adelante y determinar la ecuación de regresión, pero también queremos asegurarnos de que la calculadora nos da el coeficiente de determinación. Así que necesitamos asegurarnos que nuestra herramienta de diagnóstico está encendida. Si presionamos el segundo cero, nos llevaremos al catálogo, y vamos a desplazarse y buscar el diagnóstico. Aquí está, adelante y presione entrar y luego entrar una vez más. Y ahora R cuadrado se muestra cuando determinamos la ecuación de regresión. Así que ahora vamos a presionar la tecla Stat, flecha correcta una vez para el cálculo, y luego la opción 5 exaciemens la regresión cuadrática, por lo que pulsaremos 5. Ahora, antes de pulsar entrar, vamos a continuar y podrá que el calculador guarde la ecuación de regresión en I1. Para hacer eso podemos presionar la tecla Bars, flecha derecha una vez ahí Bars, presione Enter y luego Enter una vez más para seleccionar I1. Y ahora cuando pulsemos Enter esto determinará la ecuación de regresión y la almacenará en I1. Así que aviso nos da A, B, y C para nuestro modelo cuadrático. Y también nos da R cuadrado, que es aproximadamente 99, que indica que es un modelo excelente. Entonces sabemos que ya está en I1. Vamos adelante y escriba esto en nuestra pantalla, y volvamos a dos lugares decimales. Nuestra primera pregunta ¿es la ecuación un buen ajuste para los datos? ¿Por qué o por qué no? Esta es la razón principal por la que queríamos que la calculadora nos diera R cuadrado. El coeficiente de determinación es aproximadamente 99.4%, lo que nos dice el porcentaje de variabilidad que podría ser explicado por este modelo. Y como esto es muy cerca de 1, este es un modelo excelente para los datos dados. Para que podemos explicar esto en detalle, pero la razón principal es porque R cuadrado es aproximadamente igual 99, o 99%, que está muy cerca de 1, y el cierre R cuadrado es a 1, mejor el modelo. Número 2, queremos predecir los ingresos en el año 2012. Necesitamos ser un poco cuidadoso aquí porque recuerda si volvemos a nuestros datos, el año 2000 fue representado por x igual 0. Así que para el año 2012, sería x igual 12. Entonces, vamos a sustituir al 12 en nuestro modelo y ver cuál sería su valor, porque representa los ingresos en miles de millones de dólares. Vamos a avanzar y hacer esto en la calculadora gráfica, utilizando la función de tabla. Asegúrese de que nuestra mesa está configurada correctamente. Si pulsamos la segunda ventana, tendremos nuestra tabla a partir de 0, aumentar por 1, y dejamos ambos de estos como automáticos. Así que si presionamos el segundo gráfico, podemos desplazarme hacia abajo a x igual 12, y el valor y será el ingreso predecido para ese año. Así que se parece que los ingresos predicados serán $1,645,90 mil millones, que es lo mismo que decir $1,6459 trillones. Ahora, podrían preguntarse, ¿es esta una buena predicción de los ingresos de este año? Miremos el gráfico solo por un momento. Si pulsamos la tecla de rastreo, y flecha a la derecha al último punto en nuestra parcela de dispersión, los datos que utilizamos fueron solo hasta el año 2005. Así que estamos utilizando la extrapolación para hacer esa predicción, que son 7 años pasan los datos dados. Así que esto solo sería un buen predictor si sabíamos que la tendencia continuará en el mismo patrón. Y podemos ver desde años anteriores en ocasiones han experimentado un ingreso en los ingresos, por lo que esto puede ser una buena predicción, porque varios años pasan los datos dados utilizados para crear esta ecuación de regresión. Número 4 preguntas, ¿cuándo los ingresos alcanzarán $500 mil millones? Así que nos están dando el valor y nos piden que determinemos el valor X, así que volvamos a nuestra mesa. Y ahora vamos a buscar cualquier valor de aproximadamente 500. Y ver cuál sería el valor X, así que al final del sexto año no es bastante $500 mil millones, pero al final del séptimo año superó los $600 mil millones. Así que los ingresos alcanzarán $500 mil millones en alguna durante el séptimo año. Y cuando X igual 7,
Eso sería el año base de 2000 más 7, o alguna vez en el año 2007 los ingresos alcanzarán $500 mil millones. La última pregunta es tipo de una pregunta abierta. Si eres inversor, ¿qué otra información quieres antes de invertir en ExxonMobil? Bien, primero puede tener problemas morales sobre invertir en una empresa de petróleo para comenzar, pero si quiere invertir en esta empresa, por tanto también quiere saber sobre posibles demandas, cuánto Stan invierte en alternativa, energía, y cualquier otro asunto que pueda ser una preocupación para usted. Creo que vamos a parar aquí para este video. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en el siguiente video. Gracias por ver.